Señor Bedoya, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las cifras del sector agropecuario en Colombia frente a este paro? ¿Cómo está el tema del desabastecimiento en Colombia? Andrea, hola. Mire, las cifras son muy desastrosas para la seguridad alimentaria de los colombianos, porque hay que decirlo con claridad. Lo que están haciendo con estos bloqueos, quienes los organizan y quienes participan de ellos, es jugar con la comida de todo un país. Y podemos hacer un recorrido nacional. Usted mencionaba el Valle del Cauca. Ahí está más del 30% de la producción de proteína de origen animal, como es el caso del pollo, el huevo, el cerdo y también parte de la leche. Son más de 265.000 pequeños ganaderos que durante estos 12 días no han podido venderle su leche a quienes se la van a llevar finalmente a los niños del departamento del Valle del Cauca o del eje cafetero. Hay más de 30 millones de aves que están en riesgo de morir y muchas ya no tienen comida. Hay más de 1.200.000 cerdos en esa zona del país que tampoco tienen comida y por lo tanto no se está generando la carne de cerdo para otros lugares del país. Pero si nos vamos al departamento del Huila, ahí tenemos más de 2.000 toneladas semanales, de tilapia que se deben ir para los mercados de exportación. Son 90 millones de dólares que están en riesgo solo en la última semana y que por cuenta de los bloqueos no han podido salir. Y a eso súmele que los peces no tienen con qué comer y eso también está generando un daño que puede ser irreparable para esta fuente generadora de empleo tan importante en el departamento. Si usted se va al caso del arroz, son 10 departamentos arroceros a los cuales no les está llegando ni las semillas ni los fertilizantes para la cosecha que viene. Y le podría mencionar las 2.000 toneladas de panela que no se han podido mover, o los más de 4 millones de dólares de exportaciones frustradas en el caso de 5 departamentos productores de aguacate Hass, o las más de 150.000 hectáreas de banano que van la gran mayoría para los mercados de exportación, que tampoco han podido salir. De tal manera que, por donde usted lo mire, acá hay una enorme afectación para no solamente un sector como el sector agropecuario que le ha cumplido al país garantizando la seguridad alimentaria, sino también para los colombianos, para esos 14 millones de hogares que son los consumidores de alimentos que tiene Colombia. Ahora, señor Bedoya, expliquemos lo sencillo para entender qué está pasando, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo? Pues si la gente tiene el derecho de protestar en las calles y tiene el derecho de estar indignada por lo que está sucediendo, porque ha perdido su empleo, porque está en pandemia, porque querían que nos saliera la reforma tributaria, ahora la de la salud, bueno, escuchábamos un montón de pliegos, pero sencillo, explíquenos por qué está pasando todo lo que está sucediendo y usted nos cuenta, si se debe simplemente al bloqueo de las carreteras. Claro, así de sencillo, porque es que las personas que están organizando y materializando los bloqueos tienen bloqueos en prácticamente los principales corredores viales que tiene nuestro país. Usted lo dijo muy claramente, una cosa es salir a manifestarse, estar en desacuerdo con un gobierno, estar en desacuerdo con políticas, pero otra cosa es manifestarse bloqueando las carreteras y vulnerándole, cuidado, vulnerándole los derechos a los demás ciudadanos. Y aquí le voy a contar qué se está vulnerando. Se está vulnerando el derecho a la alimentación, se está vulnerando el derecho al trabajo, porque ¿sabe qué están haciendo en algunos bloqueos? Están amenazando a los trabajadores de la ruralidad para que no vayan a trabajar y que por el contrario se unan al paro. Están vulnerando el derecho a la movilidad de los camiones que tienen que llevar la carga de alimentos a todas las ciudades del país. Y un derecho fundamental, la vida, porque sin comida no hay vida. Y por eso las mismas Naciones Unidas dijeron, hombre, aquí hay que dejar mover los alimentos como el oxígeno. La misma FAO ha declarado que la alimentación es un derecho fundamental. Entonces, una cosa muy distinta es manifestarse en las calles con tranquilidad, con actos culturales, hacerle oposición al gobierno de turno. Todo eso está protegido por nuestra Constitución. Pero ¿dónde está el balance de los derechos? ¿Dónde queda el derecho a la alimentación de 14 millones de hogares que tiene nuestro país y que a manos de unos cuantos se está viendo totalmente marginado, vulnerado? Se está viendo el sector agropecuario inviabilizado por cuenta de ellos que dicen vamos a jugar con la comida, vamos a poner a la comida de moneda de cambio para que arrodillemos al gobierno, para que arrodillemos las políticas y mientras tanto está jugando con la comida de 40 millones de colombianos. Y si uno quiere entender, señor Bedoya, el meollo del paro en América Latina y en Colombia, entender por qué la gente está en las calles, porque hay una
Porque hay un cansancio, como usted decía, porque hay un dolor en el tema de la desigualdad de América Latina y la gente sale a las calles a protestar y estamos viviendo un proceso económico y social muy complejo por el tema de la pandemia. Pero cuando usted nos explica todas esas cifras y nos explica cómo, como usted ha dicho, se está jugando con la comida de los colombianos, entonces ahí uno se pierde. Hay como entender entonces por qué es la marcha o la protesta si al final pues todos comemos, todos necesitamos la proteína, todos comemos huevos, todos desayunamos, todos, unos más que otros sin duda alguna, pero consumimos leche, es decir, esto empezó a afectar ya a todos. Y si el paro era para reivindicar el tema de unos derechos de los más pobres, ¿ya no lo entendemos? ¿O usted sí lo tiene, o sí entendemos por qué? Pues mire, es que es muy paradójico, porque aquellos que están promulgando y promocionando el paro supuestamente están saliendo en defensa de los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad. Pero mire lo que ha ocurrido por cuenta del paro y los bloqueos. Los precios de los alimentos en ciudades como Bogotá, como Cali y como otras capitales de departamento se han incrementado, usted misma lo decía hace un rato en la nota, 300% en algunos productos. Entonces, los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad ya no les alcanza inclusive para comprar los productos porque por cuenta de quienes organizaron los paros y los bloqueos, pues les está saliendo más caro, primero. Segundo, Feliciano Valencia le decía a usted que el tema de la reforma tributaria y la reforma laboral, yo le quiero decir, el presidente de la República retiró la reforma tributaria, entonces ¿por qué siguen con el paro? Que la reforma laboral, ¿cuál reforma laboral? Eso es carreta. En este momento no hay ninguna reforma laboral. Y por el contrario, le quiero decir algo. El país tiene una tasa de informalidad del 52% de informalidad laboral. Claro que se necesita un nuevo régimen laboral. ¿Para qué? Para poder ayudarle a los jóvenes, que son un segmento de la población que más golpeado está por el tema de desempleo, y también, por supuesto, a las mujeres. Y ahí es donde vengo y le hago el último punto. Claro, protestar. Hay que protestar los que no están de acuerdo. Y sí se conjugan muchas causas, porque los jóvenes y las mujeres son quienes están más sufriendo por el tema del desempleo, porque nuestro país retrocedió 10 años en pobreza como consecuencia de la pandemia. Pero quienes están promocionando el paro y los bloqueos, pues nos van a llevar a que nos retrasemos más en pobreza, porque las pocas empresas o sectores que estaban trabajando por cuenta de los bloqueos, pues vamos a generar una pérdida masiva de puestos de trabajo. Y entonces yo sí quiero saber qué le van a decir los del Comando Unitario del Paro al país, que por cuenta de lo que están haciendo, están afectando más a la economía que dicen defender. Esto es una total insensatez y sobre todo por algo, porque es que con la comida no se juega, Andrea. Y aquí está en vilo es la alimentación, inclusive de quienes están protestando. Usted pone un tema sobre la mesa, que es el tema del empleo y del cierre de las empresas. ¿Ya hay algunas cifras de cómo compararla, señor Bedoya, en tan solo 15 días que se lleva de paro frente a las últimas cifras que había de desempleo por la pandemia y el cierre de empresas? Es decir, ¿ya hay más desempleo hoy por el paro? ¿Ya hay más empresas cerradas hoy por el paro? ¿Ya más gente ha perdido trabajo hoy por el paro? Pues mire, yo le pongo un ejemplo puntual, porque seguramente hay muchos más ejemplos. Una empresa del Valle del Cauca que produce huevos. Tiene 1.200.000 gallinas y 1.500 empleados. Un esfuerzo de 60 años para construir esa empresa. En 8 días se puede acabar, porque si las gallinas no tienen comida, ¿cuáles huevos van a poder vender y con qué van a poder pagar la nómina? Es que estamos hablando que 12 días de bloqueos asfixian a una economía como la colombiana, y eso que yo solo le estoy hablando de la comida. Imagínense otros productos. Entonces ahora vamos a tener que deberles a los que están en los bloqueos porque arman unos supuestos corredores humanitarios para pasar una comida, para pasar unos medicamentos. Es que somos un país en guerra como para que haya corredores humanitarios. Aquí lo que debería haber es una conciencia por parte de ellos, un rechazo por parte de la sociedad colombiana, un rechazo por parte de las organizaciones multilaterales, de todas las misiones diplomáticas en nuestro país, para que obliguen y presionen a quienes están fomentando los bloqueos a que los levanten, porque están vulnerándole muchos derechos a los colombianos, y dentro de ellos el derecho a la alimentación. Pero lo mismo también se puede decir del otro lado, señor Bedoya, como unas responsabilidades que usted señala, pero ¿cuál es la responsabilidad entonces del gobierno? Porque los que están en las marchas también pacíficamente dicen, hay una responsabilidad también del gobierno y por eso estamos en la calle.
Claro, pero es que una cosa es estar en la calle y otra cosa es estar bloqueando las carreteras, porque usted puede salir a marchar en las ciudades, lo hemos visto en Medellín, lo hemos visto en Bogotá, inclusive lo hemos visto en Cali, donde la gente, muchas de las marchas son pacíficas y transitan por las calles y llegan a las plazas de las ciudades, pero otra cosa muy distinta es lo que está pasando en las carreteras, porque entonces a cuenta de que por más de que usted tenga unos reclamos legítimos, usted tiene el derecho a vulnerarle los derechos a millones de colombianos que no están marchando, que quieren ir a trabajar, que tienen que ir a trabajar, o simplemente a los niños para que les llegue su vaso de leche, para que les lleguen los huevos al desayuno, o para que les llegue el pollo o el cerdo para el almuerzo. Eso sí no tiene ningún sentido y yo no creo que sea justificable, por más descontento que tenga la sociedad, entonces de bloquear las vías para manifestar sus derechos o sus inconformidades, violándole los derechos a todo un país. Finalizo con esto. ¿Ve usted una salida en el diálogo que se lleva a cabo entre el presidente y varios sectores y hoy se hizo ya con el Comité del Paro? Sin duda alguna, el diálogo siempre será fuente de reconciliación y de encontrar acuerdos, pero lo que no puede ocurrir es que pongan a la comida como moneda de cambio, como una herramienta de transacción los del paro para levantar los bloqueos, porque con la comida no se juega, Andrea. Vamos a una pausa. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, estuvo con nosotros aquí en Zoom a la noticia. Yo le agradezco mucho, señor Bedoya, su tiempo, muy amable. A usted, gracias. Gracias.